Bienvenidos, estamos en el episodio número 9 de La Sobremesa. Bienvenido, pastor. Pues estamos en el episodio número 9, pero vestidos igual que en el episodio número 8. Le apuesto que nadie se había dado cuenta de que usted lo mencionó. La gente dirá, qué cochinos, o pobrecitos no tienen más ropa, o volvieron del futuro, o qué sé yo. Lo cierto es que estamos grabando los episodios uno después del otro, porque por algunas cuestiones de salud y de agenda, la agenda suya. No pudimos grabar la semana anterior, entonces estamos grabando así back to back, como dicen en Gringolandia, ¿no? Pastor, ya estamos en el episodio número 9 y ya estamos en este sermón, esta serie, la parte 5 de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Y una de las cosas que usted estuvo abordando fue acerca de la situación es tu vocación. Fue una palabra que constantemente estuvo mencionando, porque varios hermanos al pasar las preguntas, pues me hicieron mención de eso. Sí, bueno, es como que el sermón así encapsulado, ¿no? Súper. Sí. Y pues vimos 1 Corintios 7, del versículo 17 hasta el 24. Ese fue nuestro texto y resumimos todo el pasaje en tu situación es tu vocación. Sí, y pastor, una de las preguntas que surgió de los hermanos es en cuanto a la situación actual que están experimentando. Una de las preguntas es, ¿debería seguir aspirando a más o conformarme donde estoy, donde Dios me puso, pero no estoy conforme con mi situación? Claro. Usted habló, ¿verdad?, de que en el estado en que el Señor te llamó, allí quédate. Y bueno, es lo que Pablo ha estado hablando. Así es. Sí, el asunto de estar contento, tener contentamiento en nuestra situación, el asunto es de dónde viene nuestro contentamiento. Y una de las cosas que recalqué, si mal lo recuerdo, es que el antídoto para la falta de contentamiento, o para decirlo de otra manera, el estar contentos con nuestra situación, sí sabemos que esto es fruto del Espíritu en nosotros, pero esto fluye en buena medida de un entendimiento bíblico de lo que es la vocación, ¿sí? Y el poder entender el concepto de vocación, el cual en el pensamiento secular pues ha sido reducido al asunto del trabajo. De manera que aún los cristianos, cuando hablan de vocación, pues piensan que se trata nada más de serle fiel al Señor en tu trabajo. Pero vocación realmente tiene que ver con una teología para la vida, o una teología de la vida diaria, ¿sí? Y gente como Lutero y Calvino y puritanos también, algunos de los puritanos, pues fueron desarrollando este entendimiento reformado y creemos que bíblico de la vocación como incluyendo cada aspecto de la vida y precisamente de ahí la frase, tu situación es tu vocación, porque como el apóstol Pablo dice 3 veces aquí en este pasaje, el lugar donde estás, tu situación en la vida, tu estación en la vida te ha sido asignada por Dios y Dios te ha llamado a esa situación. Vocación es un llamado, el término viene precisamente de llamado y de hecho aquí en el pasaje 9 veces hay palabras relacionadas con llamado, 8 veces hay verbos que se relacionan con ser llamados. Por supuesto, Pablo habla de un primer llamamiento que recibimos y es como dice en 1 Corintios 1:9, el Señor nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, pero también hay un llamado que viene con ese llamado. Dios nos llama a cierta situación a la cual Él asignó soberanamente, y aunque no lo creamos, en su gracia a cada uno de nosotros. Ahora, obviamente como estamos nosotros tan influenciados por los valores culturales, occidentales, de comodidad, etc., pues nosotros pensamos que Dios solamente va a asignarnos cosas que sean placenteras, fáciles, cómodas. Pero a veces a un mal matrimonio,
aunque nosotros nos lo hayamos buscado, es lo que Dios nos ha repartido, lo que Dios nos ha asignado, es, usando el lenguaje popular, es la suerte que nos tocó, es nuestra porción en la vida, es nuestra parte. Entonces hay que entender primero esto muy bien, que Dios es soberano y que Dios es quien nos asigna la situación o estación en la que nos encontremos en la vida. Ahora, importantísimo también es que nosotros entendamos que nuestro contentamiento va a venir del hecho de que, como Pablo dice al final, de que Dios está con nosotros, ¿sí? De que su presencia estará con nosotros y de que Él nos va a fortalecer en cualquier situación en la que nos encontremos. Ahora, ¿quiere decir eso que uno no se va a tener que quedarse ahí para siempre? ¿De que uno no puede cambiar su situación, mejorar su situación? Por supuesto que no. Para empezar, hay lugares en los que no vamos a poder permanecer ni pertenecer. Cuando Dios nos llama a la comunión con su Hijo, quizá lo que va a hacer es llamarnos fuera de esa situación donde estábamos, ¿sí? Por ejemplo, yo decía, el apóstol Pablo pues no le diría a una prostituta que trabajaba en el templo pagano ahí en Corinto: te convertiste a Cristo, ahí te quiere el Señor, así como Dios te llamó, ahí permanece y sé una prostituta cristiana, ¿sí? Pues, después de que terminen sus servicios, dale un folleto evangelístico a tu... No, por supuesto que no. También le diría a los, no sé, vendedores de ídolos y cosas así, pues el llamado a Cristo va a implicar que tú vas a tener que dejar esa posición, ¿no? Entonces, claro que hay lugar para cambiar, pero que en cuanto a, no sé, querer mejorar la vida, pues Pablo aborda el asunto de la esclavitud. Y él dice, bueno, si eres esclavo, no te desesperes, no te estreses, no, aunque seas esclavo, tú eres liberto del Señor. Florece aún ahí donde estás, pero si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala, ¿sí? Aprovéchala. Entonces, Pablo está hablando de dejar un sistema social que, aunque había esclavitud benigna, pues imponía limitantes, ¿no? Y en ese sentido, el matrimonio, y entiéndase esto como debe entenderse, ¿no? Pablo está diciendo, si te llamó libre, pues no busques, ¿no?, entre comillas, esclavizarte, si puedes, si tienes el don de soltería, ¿sí? Para dedicarte de lleno al Señor. O sea, ¿sí me explico? Entonces, no es que uno no pueda cambiar de posición o te ofrecen un mejor trabajo, te va a proveer pues una mejor condición de vida para tu familia. No es que no puedas, pero sí, quizás vamos a hablar de esto más tarde, uno tendría que tomar esa decisión con base en criterios bíblicos y no criterios culturales nada más, ¿sí? Y pastor, entonces, una persona que no está de acuerdo con su situación, no está conforme en su situación actual, ¿debería seguir aspirando a más o conformarse allí? Pero ahí tendríamos que hablar de por qué no está conforme, por qué no está contenta, ¿sí? ¿Por qué no puede hallar contentamiento? Digo, obviamente pudiera ser una mala... Pensemos en un mal matrimonio. Claro que, por supuesto, eso no es algo en lo que, que nos dé placer y felicidad, etc. Pero el mensaje de Pablo es: florece donde estás, ¿sí? Aunque sea un desierto, ¿no? Porque tu agua de vida es el Señor, ¿no? Y es lo que te hace florecer. Entonces, si una persona no está conforme, ¿por qué no está conforme? ¿Por qué está insatisfecha? Bueno, lo que pasa es que si algo el mundo nos enseña constante y consistentemente es a estar insatisfechos, a estar descontentos con lo que tenemos, con lo que no tenemos, ¿sí? Vivimos en una época en que la gente pues fácilmente está descontenta con su casa, con su físico, con su ropa, con su auto, con su marido. ¿Sí me explico? Porque siempre está aspirando a algo mejor, ¿sí? Algo más nuevo, algo novedoso, ¿sí?
o algo más placentero, etc. ¿Por qué? Porque hemos absorbido muchísimo los valores culturales de la comodidad, por ejemplo, ¿no? O de creer que tenemos derecho a ciertas cosas, que nos merecemos ciertas cosas. Lo que se le dice a las mujeres, tú mereces ser feliz, ¿no? Deja a ese hombre, ¿no? Mereces ser feliz. Entonces, infectados por muchos de esos valores, aún los cristianos podemos estar siempre inconformes, porque queremos, como la sirenita, como Ariel, regalitos así tengo miles, pero yo quiero más, ¿no? Y nunca estar contentos. Entonces, ¿cuál es la fuente de la falta de contentamiento? Eso es importantísimo. Ahora, digamos que hay un hombre que vive en un país donde hay opresión y peligros para su familia. ¿Está del todo mal que quiera ir migrar a un país donde hay una mejor oportunidad? Pues no, no. Sin embargo, pensemos por ejemplo en Lot, cuando él le dan la oportunidad de escoger, él escoge pues lo mejor de la tierra, sin mejorar su situación, pero eso lo puso cerca de ¿dónde? Pues de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y eso trajo problemas. Lo mismo, bueno, yo haría lo que él hizo, ¿verdad? El esposo de Noemí, hubo hambre, sequía, hambre, no había pan, pues tomó a su familia y entonces se fue a pues una nación pagana, se fue a Moab, ¿no? Buscando una mejor vida para su familia. Pero ¿qué pasó? Pues paradójicamente, buscando vida encontró muerte. Pero no solamente eso, sino que sus hijos se casaron con mujeres paganas. Bueno, a la postre, una de ellas, por gracia de Dios, pues Ruth, ¿verdad? Sabemos que la historia. Pero no necesariamente está mal que la persona busque una mejor condición de vida, pero esto tendría que también, teníamos que pensar en lo siguiente. Yo algo decía al final del sermón, y quizá la gente, como ya estaba cansada, fue un sermón bastante largo, a lo mejor la gente no prestó demasiada atención a esto, pero casi siempre cuando hablamos de cambiar nuestra situación de vida, lo hacemos en cuanto a valores culturales como dinero, comodidad, belleza, placer, etc. Siempre queremos aspirar a más, pero ¿cuántos de nosotros queremos dejar esta presente posición donde estamos? ¿Sí? Cómodos, tranquilos, seguros, para irnos a vivir a un vecindario peligroso, difícil, con tal de ganar a la gente para Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar un trabajo lucrativo con tal de apoyar más a nuestra iglesia? O sea, sí me explico. Siempre estamos pensando en, no, yo quiero mejorar más, pero ¿qué de aquello de decir, bueno, sé que no voy a ganar más, o sé que inclusive, pues no voy a poder comer en McDonald's una vez a la semana si me quedo donde estoy, ¿verdad? Sé que si me voy al otro trabajo voy a poder llevar a mi familia todas las semanas a comer fuera, etc. Pero si dejo mi trabajo voy a debilitar mi iglesia, voy a dejar a esos niños en esa escuela rural, por decir algo, ¿no? Voy a dejar una oportunidad para el evangelio. Esto es algo que uno tiene que pesar, ¿verdad? Y rogar al Señor que bueno, el Señor nos llama a todos para ser misioneros, ¿verdad? En el sentido técnico. No llama a todos a dejar todo lo que tienen e irse a Timbuktu, ¿no? Pero sí tenemos que pensar con base en qué hacemos nuestras decisiones, ¿sí? ¿Y por qué estamos inconformes? A lo mejor estamos inconformes porque, pues, no es el trabajo de nuestros sueños. Bueno, tal vez no sea el trabajo de tus sueños, pero ahorita te permite poner pan sobre la mesa. Y el problema es que si nuestro enfoque siempre va a ser en estar pensando en el siguiente trabajo, nunca vamos a poder encontrar contentamiento en el presente. Nunca nos vamos a dedicar a ser fieles al Señor, porque solamente estamos pensando en lo otro, en querer algo más. Eso no nos va a permitir ser fieles al Señor, obedientes a Él en donde estamos ahora. Y pastor, hablando de la vocación o el llamado, una de las cosas que siempre se tiene temor a elegir, ¿qué debería elegir? ¿Elegir esto o esto? O sea, como que hay una tendencia en
espiritualizar mi responsabilidad de elegir, que yo soy llamado a elegir. Dios me da la libertad a mí de hacerlo o no. Cuando se habla de la voluntad de Dios pareciera que ya Dios ha establecido todo, y aunque nuestro Señor es soberano, muchas veces las personas tener que tomar decisiones les es difícil porque pues tienen temor a desaciertos. Entonces, ¿qué principios pueden ayudarnos a elegir la voluntad de Dios? Sí, bueno, para empezar, Dios no oculta su voluntad. Como decía el doctor Bruce Waltke, no es Dios no es ese hombre que hace el juego, ese callejero de a dónde quedó la bolita. ¿Nunca viste eso en Guatemala? De esos tipos que tenían tres vasos ahí, tenías que adivinar ahí de dónde estaba la bolita, ¿no? Y ponías la apuesta sobre el vaso de donde tú creías. A ver, adivina mi voluntad, y ¿dónde está mi voluntad? ¿Dónde está? Dios no esconde su voluntad, no es algo así como esotérico, ¿verdad? Tal vez Dios no te especifique, no te dé todas las especificaciones y las particularidades de lo que Él quiere para ti, ¿no? Pero en su palabra tenemos o mandamientos explícitos o principios, ¿sí? O podemos deducir por buena y necesaria consecuencia algo más particular de un principio más general. Entonces, cuando, por ejemplo, los chicos, los jóvenes están pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno, su voluntad es muy clara, muy clara. Donde Él te ponga, ¿sí? Obedece sus mandamientos. Eso es la responsabilidad número uno que nosotros tenemos. Ahora, entiendo que la gente se pregunta, bueno, ¿debo ir a ese trabajo o a tal trabajo? ¿Qué va a guiar mi decisión? El doctor John Frame tiene una serie excelente en Tercer Milenio que se llama Cómo tomar decisiones bíblicas. La recomiendo ampliamente, ¿sí? Que habla sobre ética bíblica. Y él habla de estas tres perspectivas del asunto, ¿verdad? La perspectiva normativa, situacional y existencial. Y bueno, siempre en nuestras decisiones vamos a tener que tomar, primero que nada, el asunto normativo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, Dios no te va a llamar a algo que es contrario a su voluntad revelada, ¿sí? Dios no habla por ambos lados de su boca. Jamás te va a decir, toma este trabajo que te va a poner en una situación donde quebrante sus mandamientos, ¿sí? Por supuesto que no. Pero también está el asunto de cuál es la meta que uno tiene, cuál es la motivación que uno tiene. Dios también nos ha dado herramientas como nuestra razón, ¿sí? Nos dio una mente para pensar y nos dio una comunidad de consejeros, es decir, la iglesia. El buen consejo nos puede orientar. A veces la decisión no es tan clara, la decisión no es tan clara y no debemos guiarnos por providencia ambigua, como por ejemplo, es que si no fuera la voluntad de Dios, no me habrían mandado esta oferta de trabajo, ¿sí? Y yo lo pongo de esa manera, no porque una puerta se abra tienes que entrar por ella, ni tampoco porque una puerta se cierre quiere decir que definitivamente ya no va a ser. Pero pensemos, y este ejemplo siempre lo pongo, el rey Saúl y David. Saúl persiguiendo a David en su paranoia, ¿sí? En sus celos, envidias, etc., ¿no? Y en uno de esos episodios de persecución, David está oculto en el desierto en una cueva y Saúl llega con sus hombres, lo está persiguiendo, pero tiene ganas de ir al baño, pues. Y entonces él entra a cubrirse los pies, ¿no? Ahí donde David estaba oculto con sus hombres, y sus hombres le dicen, Dios lo ha entregado en tus manos. Si no fuera así, pues mira, de todas las cuevas aquí entró, Dios lo entregó en tus manos, mátalo. Y David no dijo, sí es cierto, claro que sí, es la voluntad de Dios. Además él me dijo que yo soy el rey, el verdadero rey, y me lo entregó en mis manos porque mira, él vino aquí donde yo estoy. David se negó a vivir a partir de providencia ambigua, podía ser, podía no ser. Entonces él obra por principio, ¿sí? ¿Y cuál era el principio? No voy a tocar, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser guiados por los principios de la palabra cuando las particularidades de un asunto no sean tan claras, ¿sí? Debemos preguntarnos, ¿voy a violar algún mandamiento o algún principio de la palabra?
Dos, ¿qué me está motivando a hacer esto? ¿Cuál es la meta que persigo al buscar esta otra oportunidad? ¿Realmente quiero la gloria de Dios? ¿Quiero avanzar su reino? ¿O se trata de avanzar solo mi reino? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me motiva para tomar esa decisión? Y muchas veces no pensamos en qué me motiva o querer agradar al Señor o hacer la voluntad del Señor, sino qué me beneficia según mis Claro. deseos. Y pastor, la pregunta aquí es, ¿cuál es mi verdadero llamado? Si yo he visto que en mi vida Dios me ha dado varios llamados, y el ejemplo que nos dan aquí es a la hora de yo estar soltera y tener una profesión y poder ejercerla y poder tener pues una buena paga. Pero me caso y dejo todo por casarme. ¿Cuál es mi verdadero llamado ahí, en ese caso? Bueno, creo que Dios, y a menudo lo hace, puede tener diferentes llamados para sus hijos, para su pueblo en diferentes etapas de la vida, ¿sí? En esta etapa a lo mejor te quiso en el mundo profesional laboral, pero te casaste y a lo mejor ahora el llamado es a ser madre y esposa, ¿sí? En ese sentido, bueno, ahí Dios te quiere en esta temporada de tu vida. No es que no vayas a poder regresar tal vez al mundo laboral. Dios te está llamando a dedicarte. No estoy diciendo esto como una regla, pero estoy diciendo que, bueno, a lo mejor es ahí donde te quiere el Señor en este tiempo de tu vida. En lugar de dejar a tu hijo en guarderías de 7 a 5 de la tarde, ¿no? Quieres dedicarte para estar con él, para criarlo, etcétera. Pues ese es tu llamado, ¿sí? A lo mejor ya pues no vas a poder disfrutar de lo que disfrutabas antes, las libertades y el shopping y las salidas con las amigas y demás y todo eso, pero vas a estar también en un lugar donde Dios te ha llamado en esa etapa de tu vida para avanzar su reino de esa manera, ¿no? Donde quiera que estemos, la preocupación número uno es cómo voy a avanzar su reino aún en esta circunstancia donde estoy. Entonces, debe ser siempre en función del reino, ¿verdad? De lo que Dios quiere. ¿Pecaría una mujer que se casa y sigue trabajando? No necesariamente. Digo, hay que ser sabios y entonces considerar, bueno, esto es bueno, pero a lo mejor esto es mejor, ¿sí? Como el apóstol Pablo, añadir a nuestro amor, dice, conocimiento, para que podamos discernir lo que es mejor, como dice en Filipenses 1. Entonces, al estar en más comunión con Dios, podemos estar más en sintonía con Él, podemos alinearnos más a sus propósitos, ¿verdad? Y ser guiados más por eso que por lo que el mundo dice, por las definiciones de éxito del mundo, por ejemplo, ¿no? Que mirarían así sobre el hombro a una ama de casa, dirían que estás loca, ¿no? ¿Cómo te atreves? Estás dejando... De hecho, así la ven. Sí, o sea, ¿qué te pasa? O sea, estás loca. ¿Y a quién te lavó el cerebro? Esos cristianos retrógradas con sus ideas machistas, heteropatriarcales, opresoras. O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo te atreves a dejar un trabajo tan bien pagado, ¿sí? Para ser mamá? Sí. Pero esos son los valores del mundo. Sí. ¿Sí me explico? Y eso es lo que en realidad muchas de nuestras hermanas sufren, porque han decidido dedicarse a su maternidad y pues tienen que lidiar con esos ataques y esos comentarios. Y pastor, si hay una mujer que decidió separarse y regresar con su familia para pues vivir ahí y se siente en esa etapa de su vida frustrada porque pues está experimentando dificultades allí donde regresó, ¿de qué manera esta mujer puede florecer ya siendo una mujer separada? Bueno, para empezar habría que pues entender la situación, por qué se separó. Se separó por un motivo que la Biblia pues permite, ya sea adulterio, abandono, o fue por cualquier otra causa que no sea esa. En ese caso pues habrá cometido un pecado y pues lo que tendría que hacer es tratar de reconciliarse con el esposo.
Si esto ya no es posible porque todo se ha complicado, pues entonces quizá está en una situación ahorita compleja, difícil al vivir en casa de la familia, pero aún ahí tiene que esta persona tiene que hallar contentamiento. Tu situación es tu vocación, ahí estás ahorita, ahí es donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto, ¿sí? Entonces, tal vez no sea lo mejor, tal vez no sea lo más agradable, pero ahí debes buscar maneras de, a pesar de la situación, florecer. Una vez más, ¿cómo? Como dice Jeremías en Jeremías 17, si no me equivoco, cuando habla de esta imagen de los dos árboles, un arbusto lleno de espinos y el otro árbol frondoso y demás. ¿Por qué? Porque sus raíces están en las aguas, ¿verdad? Sus raíces van profundo a las aguas. Están ambos árboles bajo el mismo sol quemante, uno ya marchito porque no tiene raíz que está pero una raíz que no está plantada en las aguas, en las corrientes de aguas. El otro, como el Salmo 1 dice, ¿verdad? Está plantado junto a corrientes de aguas y obtiene su contentamiento no de lo externo, sino del Señor y su palabra, de estar en comunión con Él. Pues lo que tiene que hacer esa persona es primero eso, ¿sí? Estar bebiendo del agua de vida para poder florecer a pesar de la situación tan difícil. Y dos, preguntarse, no solo qué está haciendo Dios en mí, sino qué está haciendo a través de mí, aquí donde estoy. ¿Ok? Sí, porque muchas veces lo único que buscamos es cambiar de situación y no estamos viendo lo que Dios está haciendo, y muchas veces no ponemos como que nuestro interés en, realmente estoy cimentado, enraizado en el Señor, y solamente queremos, como usted decía, lo superficial. Sí, no, y no que no busque de pronto ser independiente, vivir sola, porque es también lo correcto, ¿no? Pero pues a lo mejor se le puede presentar esa oportunidad, pero se ha dado cuenta de que su presencia ahí en casa está sirviendo para el beneficio de las personas, pues puede decidir quedarse, aunque no sea lo más cómodo y lo más apropiado. ¿Sí? Gracias, pastor. Y pastor, como usted predicaba el domingo, estar en el estado como estás, esa frase aplica el principio de ir más allá o recorrer la segunda milla para tener un trabajo de excelencia y no ser conformista. ¿De qué manera podemos tener este cuidado que en el trabajo o de no estar siendo como mediocres en el estado en el que el Señor nos ha llamado? De nueva cuenta, Dios no está llamándonos a ser conformistas, mediocres, etc. Está mal que un joven quiera buscar educación superior, mejor preparación. No hay nada de malo. O sea, está mal que alguien quiera escalar en donde está, en su trabajo. Tampoco tiene nada de malo. Como también no hay nada de malo con que rechace ciertas oportunidades. Por ejemplo, un amigo pastor que dice, no, yo no quiero buscar el doctorado, estoy bien como estoy, ¿no? Estoy sirviendo a mi iglesia, etc. ¿Pecaría si lo busca? Pues no necesariamente. Entonces, cierto es que a veces podemos nosotros disfrazar el conformismo y la flojera con un manto de pseudopiedad y diciendo que porque somos piadosos, nos contentamos con lo que Dios nos da, ¿no? Pero a veces nada más bautizamos la flojera y la falta de diligencia, etc. Si yo sé que, digamos, este trabajo requiere de esas habilidades, pues voy a prepararme lo mejor que puedo porque lo voy a hacer para el Señor, ¿no? Y para avanzar su reino y para bendecir a la gente. Concepto de vocación importantísimo, como lo desarrolló Lutero. Él hablaba de la vocación como la máscara de Dios, es Dios bendiciendo. Tú eres la máscara que Dios se pone, por así decirlo, tu vocación, ¿sí? A través de la cual Dios bendice. Pues si puedes bendecir de mejor manera a tu ciudad, a tu cuadra, a tu familia, a tu iglesia, prepárate lo más que puedas para hacer de más bendición. Pero no nada más para que tú tengas un auto nuevo cada 2 años, ¿no? O sea, no nada más es para que tú te rodees de lujos y demás.
sino para que pueda ser de bendición. ¿Sí me explico? Y entonces siempre deberíamos de pensar de qué manera puedo yo servir a mi prójimo, de qué manera puedo obrar para que el reino siga avanzando y no solamente pensar en mis deseos que muchas veces son egoístas, que solamente piensan en mi beneficio personal. Sí, claro, está mal que alguien quiera mejorar para dar una mejor casa, una mejor, no sé, por decir, alguna mejor lavadora a su esposa y cosas así. Pues no está mal, no está mal. Pero teniendo mucho cuidado de que pues eso no vaya a ser el centro de la vida, ¿no? Y el propósito y el énfasis. Y quiero ganar más para rodear a mi esposa de todos los lujos que yo no tuve, ¿no? De ahí, por hacer eso ya ni va a la iglesia, ¿no? ¿Sí me explico? Por hacer eso ya ni ve a su esposa, ¿no? Y entonces vienen los pleitos. Es que nunca estás aquí en casa. ¿Y qué? ¿Crees que la lavadora se va a pagar sola? ¿No? O sea, tengo que trabajar como burro para pagar las cuentas de tu lavadora automática. ¿O qué quieres? ¿Lavar en la batea? ¿No? O sea, sí me explico. Entonces, habrá que tener mucho cuidado de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Pastor, cuando se habla de vocación o llamado, muchas veces, pues, muchas veces experimentamos este sentido de descontento, como usted mencionaba, o ausencia de sentido de la vida porque no encuentro mi vocación o porque no entiendo mi vocación. Y hay un vacío en el ser humano, un hueco existencial. La pregunta es, ¿Dios nos diseñó así? Adán y Eva fueron así, fueron creados con esa condición. Fuimos creados nosotros para estar corandeo en presencia de Dios, para contemplar su rostro, esa famosa visión beatífica, para estar en comunión, para ver su gloria, para estar consumidos por esa visión. Y, para eso fuimos creados. Y eso es lo que Pascal hablaba, ¿no? De ese famoso vacío o hueco en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Pero Adán y Eva no experimentaban eso. O sea, el ser humano empezó a experimentar eso cuando el hombre fue separado de esa comunión con Dios, ¿sí? Entonces, el asunto es que nuestro corazón es como una brújula rota, como la brújula de Jack Sparrow, ¿no? Nuestro corazón ya no se orienta, ¿sí? Es como una brújula que no apunta al norte, como la de Jack Sparrow, que apunta a lo que el corazón quiere. Y todos nosotros tenemos una visión de lo que es la buena vida, y ahí entonces se dirigen nuestros afectos. Entonces, tristemente estamos buscando algo en la creación que pueda darnos ese sentido de plenitud que no vamos a encontrar en ningún lado, porque fuimos creados para Él. Para el Señor. ¿Sí? Así es. Y pastor, ya para terminar, quisieran que aclare el comentario que hizo acerca de los ninis, de estar conformes con su situación, viviendo del dinero del gobierno. Claro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, fue una broma, una mala broma, ¿no? Vuelvo a decir, Dios no nos va a llamar a algo que es contrario a su voluntad, ¿sí? Entonces, una persona no puede estar contenta con ser un flojo. ¿Sí me explico? No debería estar contento con ser un flojo. Dios condena la flojera, la pereza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo hice una broma, quizá fuera de lugar ahí en el sermón, ¿no? Yo escuché comentarios que dijeron que sí fue atinada, o sea, realmente no fue tanto una broma, sino es una realidad en cuanto a estas personas. O sea, una cosa es no haber podido ir a la escuela y no encontrar trabajo, aunque lo quieres. Así tienes que florecer en esa situación, o sea, no tuviste oportunidad de ir a la escuela y estás desempleado, pero no porque seas un flojo, sino porque no hay. Pues aún en esa situación busca cómo florecer. El problema es que el gobierno ha institucionalizado la flojera, ¿no? Dándole dinero a aquel que ni trabaja ni estudia, ¿sí? Entonces habría que pensar por qué es un nini, por su propia decisión o porque las circunstancias lo han hecho un nini. O sea, no tiene ni acceso a la escuela porque no tiene los medios, ni tampoco busca un trabajo y no hay un trabajo, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa.
Entonces, en ese sentido, pues encuentra contentamiento. O sea, ahí estás, ahí Dios te puso, ¿sí? Ahora, en el caso de estos que quieren recibir dinero sin trabajar y sin estudiar, pues esa no es la voluntad de Dios. Dios lo dice, el que no trabaje, que no coma. y Dios no habla por ambos lados de su boca. Entonces, claro, yo quiero aclarar eso, ¿no? Tampoco se trata de decir, digo, la película que ganó el Oscar ahorita trata de que la prostitución y demás, ¿no? Es un loable y todo. No le vamos a decir a una persona, encuentra contentamiento en esa profesión, porque ahí Dios te asignó y ahí Dios te llamó. Bueno, ahorita estuviste en esta situación, pero conociste a Cristo, déjala, pero no voy a tener dinero. Bueno, Dios va a proveer, ¿sí? Pero no puedes quedarte ahí, no puedes estar ahí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto que a veces se dice, porque lo que se ha dicho, que el apóstol Pablo dice, donde Dios te llamó, ahí quédate. Pero recuerda que Pablo está hablando aquí en el contexto de lo que está diciendo del matrimonio, de la soltería, ¿sí? De la viudez, etc. Pero amplía esto a todas las áreas de la vida. Inclusive pone el ejemplo de la esclavitud. Dios te llamó ahí, o sea, y no puedes soltarte, ten contentamiento. Es lo que Dios te ha asignado, ¿sí? Pero si Dios te presenta la oportunidad, tómala. Que tal vez alguien quiera decir, tengo oportunidad de ser libre, pero me voy a quedar porque aquí estoy siendo de bendición, eso es otra cosa, ¿sí? Pero no quiere decir que no puede tomar la oportunidad de ser libre, decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, en el caso de esto de los niños, pues quiero ser muy puntual, ¿no? No es que, a ver, encuentra contentamiento y florece en ser niño. No, por supuesto que no. No, y como nos hicieron el comentario, el problema es adoptar, que aquí en Latinoamérica se ha adoptado un pensamiento socialista y que hasta cierto punto el permitir todo esto, pues ya cae uno en pecado y no está honrando al Señor al amoldearse a este sistema. Claro. Pues gracias, pastor. ¿Cómo? ¿Ya se acabó? Ya se acabó la sobremesa. Tu situación es tu vocación, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo. Espero que haya tenido sentido y que eso haya ayudado mucho, o que sea un poco a la iglesia a entender que aún un mal matrimonio, aún un mal trabajo, ¿sí? Entiéndelo como el lugar que Dios te ha asignado hoy por hoy, y tu único trabajo es ser fiel ahí, ser fiel al Señor, florecer ahí. ¿Cómo? Con lo que dice Pablo al final, y quiero terminar con eso, dice en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, la clave está ahí, ¿sí? Con Dios, permanezca con Dios. Hay trabajos en los que no puedes permanecer con Dios, que no se puede, porque son contrarios a lo que Él dice, pero hay malos trabajos o malas situaciones en las que tú como cristiano vas a poder permanecer porque estás con Dios, ¿verdad? Sí. Y ahí vas a encontrar contentamiento en Él. Muchas gracias, pastor. Gracias, Dina. Gracias por esta sobremesa. Los esperamos en la próxima sobremesa. Muchas gracias.